tardes, compañeros. El día de hoy les venimos a hablar de la apología de Sócrates. ¿Qué es la apología? ¿Qué piensas que es la apología? La verdad es que no tengo idea. ¿Alguien que tenga la noción de qué es la apología? ¿Nadie? Ángel Terrazas. No sé qué significa apología, pero sé que el libro trata de el discurso que da Sócrates cuando lo van a sentenciar, ¿no? O no sé si se trató. Mi compañera. Alejandra Ramírez, yo pienso que la apología es a lo mejor como una forma de, o sea, como su forma de ver algo, ¿no? O sea, su perspectiva, su pensamiento, algo así. Alexia Martínez, ¿es algo que justifica algo? ¿Defiende algo? Marina Martínez, apología es algo que hace referencia de... Bueno, la apología es un discurso de palabra o escrito que defiende algo o se encarga de razonar inteligentemente y defenderse de sí mismo. Bueno, en sí el libro le podemos llamar como defensa de Sócrates. ¿Quién fue Platón? Platón fue autor de la Ógora, fundador de la Academia de Atenas, filósofo griego y fue discípulo de Sócrates. ¿Quién fue Sócrates? Sócrates fue un filósofo griego orador, nacido en Atenas. Él se basaba en ciertas virtudes, como por ejemplo de la vida cotidiana, y una de ellas que era muy importante era ser el mismo. Su vida se basaba en varias virtudes. La justicia. La justicia, ellos decían que era la igualdad, que todos tenían que ser iguales. La prudencia, ser acertado en deliberaciones, la fortaleza, firmeza de hacer el bien, templanza, ayudar a los demás, ser uno mismo, ser tú, aceptarte como tú eres. Acusadores de Sócrates. Los acusadores de Sócrates fueron tres. Fue Meleto, que era un poeta, Anito, que era un político, y Lincón, que era un orador. A continuación les presentaremos un pequeño video del tema de apología de Sócrates. Sócrates toma ahora la palabra. Escuchemos. No sé, atenienses, ¿qué sensación habrán experimentado al escuchar las palabras de los que ante este tribunal me han acusado? Han hablado de tal manera sobre mi persona que yo mismo me desconozco. Incluso les han advertido tener cuidado de escuchar mis palabras, pues pueden ser engañados. Bueno, sí, es cierto, soy orador, pero diferente a los que me acusan. Ellos, aunque hablan con bellas expresiones, poca verdad dicen en sus palabras. Si desean saber la verdad, atenienses, les prometo que solo la habrán de escuchar de mí, que solo utilizo frases al azar y palabras que simplemente vienen a mi boca. Así pues, pongan atención a lo que digo y decidan si es justo o no. Esa labor toca a los jueces. La del orador simplemente es hablar bien. Meleto, que venía en representación de todos los poetas, poniéndose de pie, se dirigió a Sócrates. Sócrates, sabemos que te dedicas al estudio de las cosas que hay en los cielos y las que hay bajo la tierra. Además, dicen que conviertes en buena una mala causa. Los que investigan este tipo de cosas no creen en los dioses. ¿Qué tienes que decir al respecto? Sé que son muchos los que me acusan de eso. Lo han venido haciendo desde hace muchos años. También sé que se lo dicen a los jóvenes cuando se encuentran en una edad en la que creen fácilmente. De hecho, me parece recordar que Aristófanes los convenció de eso mediante su comedia Las nubes.
Quisiera defenderme de mis acusadores, pero sé que no es posible hacerlos subir aquí para ponerlos en evidencia. Defenderme de ellos es como si combatiera sombras, como si argumentara contra nadie que me respondiera. Tienes habilidad para hablar, Sócrates. Sabes hacer débiles argumentos fuertes. Sabemos también que todo lo que sabes lo enseñas a otros, y es por esta razón que te hemos traído ante el tribunal. Atenienses, los pongo de testigos a todos y cada uno. Pregunten entre ustedes si alguna vez me oyeron hablar sobre esos temas. Seguramente también han oído que trato de educar a los hombres y que cobro dinero por hacerlo. Pero eso tampoco es verdad. A mí me parece algo extraordinariamente hermoso que existan hombres como Gorgias de Leontinos, como Pródico de Zeus o como Hipias de Élide, que son capaces de educar a otros hombres. Sócrates guardó silencio unos instantes. De pronto, le asaltó a la memoria un recuerdo. El día en que habló sobre este tema con Calias. Un hombre rico y distinguido que pagó a Heleno de Faros para que enseñara a sus dos hijos. Antes de continuar, queremos darle un pequeño glosario de las palabras claves del libro. ¿Sí podemos, profe? ¿Cuáles fueron sus falsas acusaciones? Sócrates decía que todas las acusaciones que se le hacían eran mentiras y le mencionaban que tenía mucha habilidad para hablar, pero él decía que para tener esa habilidad hay que hablar con la realidad. También mencionó que era un orador, pero no igual como ellos eran. Al decir los argumentos, él decía que ellos mentían sobre él, sobre su persona, y él solo él hablaba ágil porque decía la realidad. Hubo dos clases de acusadores, unos que lo acusaron recientemente y otros que los habían acusado desde hace muchísimo tiempo. Él fue acusado desde niño, se le acusaba que decía mentiras. En realidad, ¿por qué se le acusaba? Se le acusaba por no creer en un dios, sino en varios dioses. Él le tenían envidia y tergiversación. La acusación jurada a Sócrates es que comete el delito y se mete en lo que no debe investigar, cosas subterráneas o celestes, y hace el argumento más fuerte y enseñar a otros mismos. Sócrates usaba sus argumentos más fuertes, que era el dialogar. Estos argumentos los usaba razonando, diciendo lo que en verdad es y por qué mienten contra él. También se le mencionó que Sócrates que cobraba dinero por educar, lo que él dijo que era totalmente falso, que no había mejor hombre para educar que no había mejor hombre para educar como Gorgias. Sabiduría de Sócrates. Sócrates, una de sus sabidurías era que su conocimiento viene y la sabiduría se queda. También otra muy importante es que era reconocer su propia ignorancia. Entonces estas fueron dos de las sabidurías más importantes de Sócrates al ser él mismo. Le preguntan, ¿de dónde han nacido estas tergiversaciones? Él contesta, no ocupándote en lo que hacen los demás, ocupándote en sí mismo, aceptándote tú mismo. Él decía que era lo mejor, que no ocupándote en lo que hacen los demás. El pensamiento de Sócrates hacia los dioses
era que todos los dioses tienen un fin de conocimiento sin límites y que no ocupaba cada uno de prometer o señalarle que quería cosas particulares, que los dioses conocieran a cada uno y él les iba a dar lo que cada quien se merece. Otra acusación de Meleto a Sócrates fue que corrompía a los jóvenes, que no creían los dioses de la ciudad, sino que creían en diferentes divinidades. También decía Meleto y Sócrates que Meleto era mejor creando leyes para los jóvenes. Por esos motivos él fue acusado y se lo llevaron a un juicio. En Quela le preguntaron qué es su sabiduría. ¿Es sabiduría propia del hombre? Pues en realidad es probable que yo sea sabio al respecto de esta. Y en esta hay alguien que prefiera recibir daño de lo que está con el recibir ayuda. Contéstamelo, le dice a Meleto. Pues la ley le responde. Hay alguien que quiera recibir daño, le dice que no. Y que Meleto lo señala a Sócrates que hace culpar a los jóvenes voluntariamente. ¿No creemos en las divinidades? ¿Son dioses o hijos de los dioses? Bueno, esto lo formuló Meleto porque presentó una acusación sin pruebas. Entonces, Sócrates dijo que él sí creía que había dioses y bromeando Meleto le dijo que él no creía. Entonces a lo que le contestó Sócrates, al afirmar que yo no creo, en realidad sí creo, que para él era como decir que creía que había hijos de burros y caballos y no creer que existían los burros y los caballos. Por ejemplo, aquí hay una pregunta que dice: ¿no te da vergüenza haberte dedicado a una ocupación por la cual ahora corres peligro? A lo que le contestó Sócrates, le dijo que no, amigo, no tienes razón, ya que tienes en cuenta el vivir o morir, o si haces lo justo o lo injusto, o haces lo bueno o lo malo. Entonces, a esto surgió esta historia, que son los semidioses que murieron en Troya, que son dos hermanos. Ellos son hijos de una diosa. Entonces lo que les pasó a ellos, que uno de ellos quería cobrar venganza por el otro. Entonces, lo que él hizo fue que, por querer ser justo, mató a su hermano cuando su mamá le dijo que si lo mataba, después de él seguía a él. Entonces, a él no le importó y lo mató, pero él decía que tenía que hacer lo justo. Entonces Sócrates se basó en eso, que él tenía que ser justo porque ellos habían hecho eso. El temor a la muerte. ¿Alguien aquí le tiene temor a la muerte? ¿Miedo? ¿Qué opina de la muerte? ¿Qué piense? ¿Por qué ese temor a la muerte? ¿Alguien que pueda dar su opinión? Diego Arana, yo creo que el temor a la muerte viene porque todos los hombres, bueno, todas las personas sabemos que es algo inevitable. Martínez Flores, yo siento que muchos distinguimos la muerte o la percibimos de diferente manera. Por ser una persona que ya tiene sus hijos, que ya tiene una vida más hecha, que teme más al morir por dejar solo a sus hijos, por dejar a personas desbalagadas, a una persona que quizás va creciendo, que no tiene una percepción concreta de lo que es, o no le da miedo hacer cierto tipo de cosas. Alexia Martínez, también podría ser por cuestiones religiosas, el miedo a la muerte, no solo por familiares, de que me voy a ir al infierno. Yo creo que el temor a la muerte radica a partir de que uno no tiene la conciencia o a ciencia cierta no sabe en qué momento sucederá de otra más personal. Daniel Villegas, el temor a la muerte creo que es porque nadie sabe realmente qué es lo que pasa después. Diana Pérez, yo creo que aparte de lo que dijeron mis compañeros, el temor a la muerte
no es tanto eso, sino el miedo a ser olvidado o no dejar alguna huella en el mundo. Tamara Costa, yo creo que el temor a la muerte proviene también de la incertidumbre de lo que pueda pasar o de cómo vas a morir o muchas cosas más que sin tener temor, sino estar pegado a pensar qué es lo que te puede pasar. Oye, parecido a lo que dijo ella, para mí línea de la muerte es más bien la incertidumbre de no cómo va a morir o qué va a morir, o si voy a traer, bueno, eso no me importa. Más bien a mí lo que me aterra es que no haya nada después, que solo deja de existir, como un poco que se funde, solo se acabó y ya no es nada. ¿Alguien más? Y Ana Rosario, yo creo que a veces también el temor a la muerte es el sentir que no hicimos lo suficiente o que estamos en desacuerdo con alguien, que no estamos bien con algunas personas, al dejarlas en ese conflicto. Bueno, el temor de la muerte es... Bueno, el temor de la muerte para Sócrates era ser sabio sin serlo, o más bien dicho, era querer saber algo que no sabía. Entonces es lo que tenía temor a decir o hacer algo que en realidad no sabía y no podía. ¿Cuál era la condición para que Sócrates fuera dejado en libertad? Que ya no fuera así filósofo, ya que si lo hacía nuevamente, inmediatamente lo iban a matar. Y que sí, pero él mencionaba que él quería hacer eso porque a él le gustaba hacer la filosofía, pensar, dar pensamientos, todo esto, y que él no iba a dejar de hacer eso aunque lo amenazaran. ¿A qué se le llamó Sócrates y pobreza? Sócrates le llamó porque él dice que lo acusaron desvergonzadamente. Entonces, porque él decía la verdad, pero él, por ejemplo, fue acusado por corromper a los jóvenes. Entonces decían que a los jóvenes ellos le pagaban a él para que les dieran un conocimiento o una razón de lo que él decía. Entonces él decía que para él ser acusado injustamente y que no le diera ningún testigo, ahí le llamó su pobreza y no poder tener ningún testigo para poder defenderse. ¿Alguien de aquí en un suceso, algo que le haya pasado donde él sabe la realidad pero no la puede decir por cosas que pasan, por amenazas o por algo así, que él sabe realmente cuál es la verdad y quiere ser testigo para que todo sea justicia y la realidad? ¿Alguien le ha pasado algo así? Que en un caso... María García, pues no específicamente en mi caso, pero lo podemos ver en México y es muy común, por ejemplo, con los periodistas o los ambientalistas, que pues son personas que quieren decir la verdad, quieren justicia por las cosas que están luchando, pero pues en un país como México se quedan privados de su libertad de expresión. ¿Y por qué piensas que no hablan por las amenazas? O sea, ¿por qué no decir lo que en realidad es la verdad, para que sea justicia? Pues es que todas las personas nos moldeamos a lo que sea nuestra preferencia. Algunas personas iban a ser valientes y sí iban a hablar, y otras pueden aceptarlo con cosas, por ejemplo, materiales, o también el miedo es una gran manera de callar a alguien. Tamara Costa, yo considero que también en nuestra carrera se ve mucho eso, ya que muchas veces a algunos abogados les toca abogar por la parte demandada, entonces muchas veces ellos saben la verdad, sin embargo tienen que adecuar todos los testimonios o toda la información que tienen para poder defender a su acusado. Así que sería algo en lo que posiblemente futuramente lleguemos a pasar, y realmente no es algo nuevo, sino que creo que sería más bien que lo lleváramos conociendo,
o sea, lo vamos a conocer, pero no es algo nuevo. ¿Alguien más? Afrontar el riesgo con la ley y la justicia. Bueno, hubo un caso de Salamina de León, que ella le tenía mucho temor a la muerte y a la cárcel. Entonces, Sócrates se unió y le empezó a comentar que, o sea, se estaba asegurando de que no hubiera cosas injustas, en la que él le demostró con palabras y no con hechos que no le tenía miedo a la muerte. Yo no he sido jamás maestro de nadie. Bueno, él dice que cuando hablaba y se ocupaba de sus cosas y alguien lo quería escuchar o le quería preguntar algo, los dejaba. Él dejaba que le preguntaran cualquier cosa. Entonces, había un momento en el que a Sócrates se le acusaba porque le decían que decía mentiras o por cosas que él había dicho pero que no se los había dicho a ellos porque Sócrates los dejaba que le preguntaran, pero él se respondía a sí mismo, no les daba como una respuesta a ellos para que se lo tomaran personal. Entonces, siempre que a él lo acusaban, le decía que él jamás había dado una enseñanza instruida por él. Cuando Mileto lo acusó, ellos fueron uno de los testigos que ayudaron a Mileto para que se lograra el caso de Sócrates, que fue Critobulo, Lisanias de Esfeto, padre de Esquines, Antifón de Sicilia, Epígenes, hijo de Teosoides, Paralico, hijo de Demodocos, Alimanto, hijo de Aristón, hermano de Platón, y Eyantodoro. ¿Cómo Sócrates consideraba a sus acusadores? Él consideraba a sus acusadores como que eran ágiles, que los alcanzaba la maldad, que eran personas temibles, porque le tenían como un cierto miedo a Sócrates, porque decía la verdad, él hablaba con la razón, mientras ellos hablaban se podría decir, con mentiras o cualquier cosa. ¿Qué pensó Sócrates al ser condenado? Él decía que era un bien, pero no era posible dar una muerte a algo que él nunca hizo, o sea, que era un bien, pero no era totalmente justo que se le condenara por algo que unos acusadores mintieron contra él y él no le creyeron justamente. ¿Qué es la muerte para Sócrates? La muerte para Sócrates decía que era una sensación, un sueño. Lo tomaba como un sueño, como por ejemplo, hay veces que nos dormimos y no soñamos en nada. Soñamos como algo oscuro, algo negro, donde no recibimos nada. Entonces decía que la muerte era como estar dormido, una relajación profunda. También decía que era una ganancia maravillosa, un cambio de morada para el alma, que es que pues, dejaba este mundo y se iba a otro. Una transformación. Tenemos otro pequeño video. Bueno, antes de poner el video, les quiero explicar. Este video trata en sí sobre la muerte de Sócrates. Habla todo el proceso en el que estuvo, o sea, cuando ya está a punto de que le vayan a dar una copa. Ahorita van a ver qué es la copa. Amico mio, sei tu incompetente in materia di diritto. Che devo fare? Cammina dopo aver bevuto fino a quando sentirai le gambe pesanti. Allora sdraiati e lascia che la civiltà agisca. Beva gli dei perché proteggono il mio viaggio. Ma perché piangete? Non sapete che dal giorno della mia nascita la natura m'ha condannato a morte? Se abbiamo allontanato Santippe è stato solo per evitare
silenziare i suoi lamenti. Siate quindi forti. Senti qualcosa? No. Quando il veleno arriverà al corpo, partirai. Gli uomini calunniano i cigni. All'ora della morte i cigni non cantano di disperazione, ma perché sono felici di andare dagli dei dei quali sono i servitori. Ecco, le mie gambe diventano pesanti. Mio buon Critone, dobbiamo un gallo ad Esculapio, non lo dimenticare. El gallo de Esculapio es agradecer por adelantado una curación. Diana, pues tengo una duda. En el video dijo Sócrates que desde el día de su nacimiento fue condenado a muerte. Quería saber a qué se refería con eso. Porque desde que tiene existencia hablaba de la razón. Se basaba no en la fe sino en la razón. Entonces, él hablaba con la verdad. ¿Cómo se dice? Por ser él mismo lo condenaron desde muy pequeño, por eso lo acusaban injustamente por mentiroso, según, y pues por eso fue lo que él decía. Enrique decía, creo que lo que se refería era que desde que nacemos todos tenemos el destino de la muerte. Sí. O sea, no hay nadie que se salve a ese destino, todos desde que nacemos vamos a morir alguna vez. ¿Alguien de aquí lo han acusado de algo injusto? ¿Por algo? Bueno, mi brother, pues sí, los municipales. Sí, pues es que iba caminando y ellos fueron y fueron que les dediqué algo y se bajaron y me estamparon contra el cofre. Y pues yo no hice nada, pero no dije nada tampoco porque no tenía ninguna razón para opinar o para hablar porque sabía que no me iban a creer. Al final me llevaron no me acuerdo cómo se llama, pero yo me cago. Pero claro que fue injusto porque pues yo no hice nada, se iba caminando, pero tampoco veía la posibilidad de hacer algo por mí. Entonces no defendiste tu persona, Pues no, porque yo sabía que si me ponía las patadas también me iba a salir todo. ¿Alguien más? Daniela Sánchez, pues en mi trabajo me pasa muy seguido porque mi jefe es una persona con la cual incluso si pones tu punto de vista e intentas defenderte, no te escucha y pues ¿qué más hacer de como decir, sí tienes razón y ya que él sigue con su idea de que sí la tiene, aunque no sea verdad? ¿Alguien más?
conclusión, pues pienso yo, bueno, en mi conclusión lo que planteé de este libro es que cada persona, para mí cada persona tiene que defenderse por sí mismo en la vida, porque pues sí, en la actualidad hay muchas cosas que son injustas y que no se hacen justicia, no se dice la realidad en sí, y este libro pues también va mucho a lo que pasa ahorita en la realidad y más en nuestro país, y pienso que pues Sócrates fue una persona que siempre tuvo la realidad, que siempre quiso decir la verdad, pero que sus acusadores pues le ganaron, aunque ellos no tenían la razón, se la daban, y Sócrates pues fue alguien que siempre trató de decir, pues siempre decía la verdad y siempre tenía esa característica de hablar, de dialogar, de tener habilidad para hablar, porque pues era orador y era decir la verdad siempre, no como sus acusadores que mentían y mentían. Bueno, en conclusión, creo yo que este libro trató de cómo Sócrates fue acusado y se defendía. Pues su primera acusación fue por los jóvenes, entonces siempre se basaba en que él tenía la razón, que él decía la verdad, que, por ejemplo, cuando lo acusaban, él decía que estaba conforme, fuera verdad o no, diría que fuera justo o injusto, a él pues no le parecía o sí, y también puede que él era una persona sabia, siempre intentaba ser él mismo, siempre no intentaba dar a conocer como alguien que en realidad no era, él siempre intentaba hablar y decir las cosas como son. Y pues su muerte, no sé si fue justa o injusta la verdad, pero pues como se notó, ella sabía que se iba a morir, ya sabía lo que iba a pasar, entonces creo que tenemos un juego. ¿Alguien, ya vieron el glosario? ¿Alguien le llamó la atención a las palabras? Tergiversar es básicamente decir, por ser una verdad. Bueno, no sé si es la misma palabra porque yo la leí, pero con tergiversar, no sé si es lo mismo que lo que viene aquí, que es hacer una verdad para hacerla una mentira. ¿Y es algo parecido o son dos cosas distintas? No, sí conecta lo mismo. Ángel Terrazas, a mí me llamó la atención Nikos Prato, no recuerdo que haya salido en algún video, lo haya mencionado, ¿sí lo ha mencionado? Nikos Prato, que significa ejército victorioso. Es que se mencionaba cuando los acusadores ganaron como el juicio se podría decir, entonces se tomó esa palabra. Se declararon ellos mismos en contra. Ajá. Carla Valenzuela, el estatus social que dan es como, a ver, si no te respeto, pero son estatus social que le va a los buenos, es como alguien con poder, como un político, ¿a qué se quiere derivar? ¿A qué quiere decir? Pero la gente, pero ¿cuál? Pues algo o algo que no es la realidad.
trata sobre el tema de apología de Sócrates. Aquí está, esta es la página